Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California, somos estudiantes de la carrera de Humanidades y el día de hoy vamos a presentar algunos libros para tratar de venderlos y sí, este es nuestro proyecto de nuestra clase de desarrollo de habilidades de lectura. Bueno, entonces primero voy yo. Mi nombre es Montserrat Huerta Miranda y el libro que estaré vendiendo el día de hoy es Según venga el juego de John Didion. Este libro trata sobre una mujer en sus 30 que es una actriz en Hollywood y está pasando por un divorcio. Está en una batalla por custodia para su hija y está teniendo un montón de problemas porque ella es una actriz que no ha sido muy reconocida en su campo de trabajo, solo tiene papeles secundarios y no ha tenido ningún rol muy importante. Y ella siempre ha estado en la sombra de su esposo, que es un director de cine muy reconocido, por lo que se siente muy alienada, o sea, muy alienada. Ok. y, ajá, Alienada. y está pasando por ese divorcio al mismo tiempo que está pasando como por una crisis de los 30. Y sí, John Didion este libro fue publicado en Estados Unidos en el año 1970. John Didion es una de las voces más reconocidas de literatura estadounidense. Ella nació en 1934 en Sacramento, California, y escribió varios libros sobre la experiencia californiana en Estados Unidos y sobre todo lo que fue los 60s y 70s. Es una de las representantes más importantes de la experiencia juvenil en Estados Unidos. Ok, yo voy a presentar el libro, se llama El esclavo. El autor es Anand Dilbar. El libro trata de un sujeto que se despierta en una cama de hospital y no sabe qué está pasando, no se puede ni mover, no puede hablar, no puede hacer nada, está quieto, pero los ojos los tiene abiertos. Está intentando descubrir qué fue lo que le pasó y ya unos momentos más tarde se da cuenta que en realidad tuvo un accidente y pues está intentando averiguar qué fue lo que pasó porque al parecer los del hospital no saben quién es su familia y no saben nada de él. Entonces, este hombre desesperado ya no sabe qué hacer porque no se puede mover y, y comienza a tener conversaciones con su subconsciente. Entonces ahí tiene como, empieza a pensar en su vida, en las cosas que hizo mal, las cosas, cómo trató a las personas que quería, y se llama esclavo porque está dentro de su cuerpo pero no puede hacer nada. Y está buscando una forma de librarse, pero de, no solo de no solo físicamente poder moverse, sino también en la mente, o sea, liberarse ya espiritualmente y todo. Este, este libro se publicó en el año 2000. Anand Dilbar es un escritor que, que tiene ya tiene, este ejemplar del libro tiene 1 millón de libros vendidos y se ha traducido a una variedad de idiomas. Además, él tiene un gran interés por buscar nuevas filosofías y técnicas de conocimiento y crecimiento humano. Además, tiene mucho humor, es sencillo, tiene mucha alegría en su vida y cuando recién sacó este libro había mucha gente que pensaba que él había sufrido el accidente y contaba su vida, pero no es así. Y pues ya está. Ok. Bueno, buenas tardes, yo soy Aneram y les voy a hablar un poco del libro que yo les he traído. Este libro es de la autora Maggie Stiefvater. En lo personal, una de las mejores escritoras que me ha tocado leer, y ella nació el 18 de noviembre del 81, quien por cierto hace 3 días cumplió 39 años y vive actualmente en alguna parte de Virginia con su familia. Hablándoles un poquito de la autora, como ella misma ha confesado en su página web, durante años le fue difícil conseguir empleo porque no podía mantenerlos, debido a que por así decirlo, alguna de sus excentricidades era hablar sola, llegar al trabajo en pijama e inclusive quedarse mirando a la nada, y sus jefes no lo veían como algo bueno.
Entonces lo que ella hizo fue intentar pues intentó entrar como camarera o redactora, pero pues no logró conseguir ningún trabajo porque no los mantenía. Entonces, a sus 22 años, ella decidió ganarse la vida como lo que verdaderamente es, una artista. Y me encanta porque su faceta de escritora no lo combinaba con música, dibujo, artes manuales, como por ejemplo, ella compone, edita e inclusive toca la música que hace para unos thrillers de sus libros e inclusive ha ganado uno que otro premio debido a sus ilustraciones. Pero en fin, el libro en el que yo les voy a hablar en realidad pertenece a una trilogía que es la de Temblor, Rastro y Siempre, y un libro independiente aparte que está basado en los mismos, en diferentes personajes, llamado Perdido. Pero solo les voy a hablar del primer libro, que es el primero, que de hecho lo tengo aquí. Este libro fue publicado en 2009 en Estados Unidos y verdaderamente es un libro que me encanta porque si yo tuviera que definir a Temblor en una sola palabra sería adorable. Adoré desde la portada hasta cada una de sus páginas y nos cuenta la historia de Grace. Es una muchacha que hace algunos años, cuando era niña, fue atacada por lobos y sobrevivió justamente porque un lobo intervino. Entonces, este lobo tenía unos peculiares ojos amarillo, color intenso, que visitaba a Grace todas las noches en invierno y ella, sin darse cuenta, se va enamorando de él con su forma de lobo. E inclusive lo consideraba su lobo. Entonces, ella se siente completamente feliz con solo verlo tras su ventana, porque ella vive cerca de un bosque, creo, un bosque, y el lobo la observa a lo lejos y lo único que ella logra distinguir son los ojos color amarillo que tiene. Este lobo es realmente enigmático y resulta ser un chico llamado Sam, quien es de hecho el otro protagonista de la historia, y les puedo asegurar que van a amarlo desde que la muchacha describe al lobo hasta que él se convierte en un lobo, porque el lobo fue mordido, el niño fue mordido cuando era pues un niño, ¿no? Entonces se convierte en hombre lobo, en licántropo, pero él odia cada una de sus transformaciones porque no lo deja recordar a su amada, o sea, a Grace. No la deja recordar, solamente como percibe que es ella, pero no recuerda quién es ni por qué le llama tanto la atención cuando es lobo. El mundo que pinta Maggie Stiefvater es completamente diferente a lo que hemos escuchado sobre hombres lobo y licántropos, porque usualmente uno escucha que dicen que los hombres lobos pues se transforman con la luna llena, y en el libro en realidad se transforman debido a la baja temperatura, o sea, al invierno. Y la verdad es que yo sé que verdaderamente es un libro que van a amar, que vale la pena comprar, y yo se los recomiendo mucho porque la verdad en lo personal me encanta mucho. De hecho, abarca un rango de edad desde 12 años en adelante y no sé, se los recomiendo. Es un libro que, aunque sé que es una saga, de hecho yo tengo la trilogía y el libro independiente ese no lo he conseguido, literal está perdido el libro, pero se los recomiendo mucho. Abarca varias edades, es un libro que leí a los 15 años y es fascinante. Yo les voy a hablar sobre los mejores cuentos breves de Lovecraft. Este libro, en general, es una recopilación de varios cuentos de Lovecraft, sus mejores cuentos breves aquí. Básicamente, este libro se publicó en México y su primera edición fue en el 2014. Nos habla sobre varias recopilaciones de historias sobre este autor, que escribe al paso de los años y básicamente tiene uno de los más interesantes y los más famosos sería La Casa Maldita, El Alquimista o El Árbol. Inclusive, bueno, que son cuentos de terror basados en terror casi gótico. Eh, Howard P. Lovecraft nació el 20 de agosto de 1890 y creció solamente con su madre. A los 15 años escribió su primer cuento. Tenemos que tomar en cuenta que este autor siempre fue alguien muy solitario e inclusive alguien muy enfermizo, tenía muchos problemas
de salud. Por eso mismo se podría decir que vivió mucho con los libros y por eso mismo su afán por escribir comenzó a dar. Entonces a los 15 años, cuando escribió su primer cuento, lo escribió en una revista y así se fueron sacando sus cuentos. Lo interesante de esto es que él tiene, en sus cuentos están los mitos que se recrean en ciudades imaginarias que pues él crea. Y tiene varios pensamientos ideológicos, como por ejemplo el ateísmo, el mecanicismo cósmico y su compromiso artístico hacia todo lo que es la literatura y el arte en general. Y es un libro bastante. Comprarlo así en antología está bien por el hecho de que tienes varios libros y varias cosas del autor y aparte te viene con el prólogo y te viene con un prólogo, una reseña y una crítica de la reseña sobre una persona y creo que es un libro muy interesante para poder unirte hacia algunos clásicos que pudieras tú leer. Hola, mi nombre es Sandra. A mí me gusta mucho este libro, que es el que voy a tratar de venderles, La historiadora. Este libro lo escribió Elizabeth Kostova, así es su nombre profesional, por decirlo, su nombre original, Elizabeth Johnson. Ella nació en Connecticut, Estados Unidos, el 26 de diciembre del 64. Ella es una mujer que le importa mucho la educación y de hecho tiene varias carreras. Estudió en la Universidad de Michigan, en Webb School of Knoxville y Universidad de Yale. Perdón, estoy un poco nerviosa. Su pensamiento dominante, ella declara que para escribir, ella en lo personal, para ella escribir una novela, tiene que tener un valor literario donde los protagonistas sean unas personas eruditas y que sea semejante a las aventuras del siglo XIX. Ella, en este libro en especial, no tiene un género específico. De hecho, se mezcla, dice, múltiples géneros, tales como puede ser una novela gótica, de aventuras, es detectivesca, mezcla los viajes con una novela histórica postmoderna, puede ser novela negra, de terror, en fin. Tiene varias connotaciones. Entonces, la tesis de esta obra narra en 3 diferentes épocas la búsqueda de la tumba de Vlad Tepes, describiendo al mismo tiempo la vida como figura histórica y el mito de Drácula construido a su alrededor. ¿De qué forma lo puede hacer ella? Pues ella es eslovaca, entonces su papá también es historiador y su papá tiene muchísimos escritos y por el área donde se crió, tiene canciones y poemas que eso la orilla a ella a buscar. Y mezcla de una forma como muy, muy, muy curada sus experiencias con su papá y los recuerdos que ella tiene. Para mí este libro es una forma como cuando pierdes a un ser querido y quieres tener esa conexión con ese ser querido. ¿De qué forma lo haces? Pues tratando de recordar aquellas cosas que hacían juntos. Entonces ella mezcla sus recuerdos con la historia fantástica del empalador. Entonces ahora pasaremos a la parte en la que nuestros invitados escogen qué libro les gustó más y por qué. Primero vamos con mi invitada, mi hermana. A mí me gustó la de El esclavo. Se me hizo una historia, bueno, la manera en que lo explicaron se me hizo muy interesante. Y siempre me gustan como las historias que son como más de misterio y que tengan que ver como con tu propio cerebro y que también tenga que ver con un lado como sentimental al final, bueno, no al final, pero durante el libro. Se me hace que es, no sé, como que llama mucho la atención, al menos a mí. A mí la verdad también me llamó mucho la atención la del esclavo,
porque como que tiene mucho trama y como que me dejó con ganas de saber qué más pasa en la trama. Me gustó el libro que leyó la señorita. Ya no me acuerdo muy bien, pero la última señorita que leyó los poemas y los cantos. Y me gusta por los recuerdos de Brasil de ese libro. Sí, a ver. El de Sandra. Buenas tardes. Yo soy Juan Carlos. De los libros que se presentaron, a mí, sinceramente y honestamente, me interesó más el de Historiadora, por el motivo de que ya sigo lo que es la tradición de lo que es el vampiro, lo que es Drácula. He visto tanto las películas, libros pequeños, libros grandes, libro tradicional de Drácula, la remodelación o la renovación de Drácula. Me llama más la atención por cómo lo está expresando, recordar o una forma de compartir sus sentimientos sobre lo que es Drácula, el Impalador, que es de donde se introdujo lo que es el Drácula, porque le dieron un estigma de miedo por lo que hacía. La única pregunta que yo tendría de este libro es de que ¿hay más libros de esto o son diferentes o derivados de diferentes cosas? No hay más libros de este. Este es el único tomo que sacó. De hecho, es su primer novela y solamente se basa en los datos que tiene que dejó su padre. A mí me gustaron dos libros, que uno es el de Temblor y otro es el de los mejores cuentos breves de Lovecraft. Me gustó el de Temblor porque me gusta cómo redacta su vida, de cómo pasa a ser una persona que no puede mantener ningún trabajo hacia un artista, una muy buena artista, una persona que puede, que después de como rendirse, puede volverse a levantar y seguir. Y el de los mejores cuentos breves de Lovecraft, me gusta que sean muchas historias, que no tenga género, que sea como divertido, alegre, suspenso, etc. Y me gustaría estar leyendo muchos cuentos en uno. Eso me gusta. Yo tengo una duda para Jazmín y es si es una colección de cuentos, ¿no? ¿Cuál sería tu cuento favorito? Mi cuento favorito sería el segundo, que es el de la casa maldita, porque al principio del libro te habla sobre un muchacho que que vive esta vida con sus padres y que nunca sale. Entonces de repente un día se da cuenta que se da cuenta como que los espíritus lo llaman. Entonces al momento de llamarlos va hacia un cementerio y en un cementerio hay un lugar en el cual hay, no sé cómo se llama donde ponen como a padres familiares en los cementerios. Entonces él va ahí porque siente lápida. Sí, pero donde están varios familiares ahí, entonces él va hacia ahí porque siente que uno de sus familiares como que los llama, no es su familiar, o sea, es una persona X del pueblo. Entonces él va hacia allá y piensa que lo están llamando, entonces las demás personas del poblado se dan cuenta que este personaje comienza a tener actitudes extrañas y que va al cementerio todas las noches. Entonces de ahí se desarrolla lo que es el resto de la historia, que es el por qué va hacia allá, si lo que ve es real y qué sucede con él al momento de que sus padres y las demás personas se enteran que comienza a tener esas actitudes. También a Yasmín. ¿Cuántos tiene el libro que le dijiste? Son 24 cuentos. Es una pregunta, es más bien como un comentario. A mí me gustó en lo personal mucho el libro que dijo Jessica sobre el esclavo, creo, dijo. Y
Y yo entiendo que dices que la historia está basada como en un hombre que está como en tipo coma o algo por el estilo. Sí, está en coma. Y tú Bueno, mencionaste que él no cuenta lo que está sucediendo. ¿Quiere decir que alguien más está comentando su historia? O sea, es narrado por otra persona. miren, dejen aclaro esto. El tipo está, te digo, está acostado, no se puede mover y tiene los ojos abiertos. Está en el hospital, pero él puede sentir todo, puede escuchar todo. Entonces, por ejemplo, está el doctor, está la enfermera, hay dos enfermeras más bien. Y ya más adelante, pues, pasan otras cosas y lo que va avanzando la historia también, porque también está como en peligro de muerte por otra X razón que no tiene nada que ver con su cuerpo. Él cuenta las experiencias que lleva ahí en el hospital. Dura como un año más o menos, o más. Y no sabe si se va a morir o qué le va a pasar. Y aparte, tío, tiene conversaciones con su subconsciente y empieza como a ver la vida de otra forma, porque antes de tener el accidente que tuvo, era como una persona muy mala y llevaba una vida horrible y todas esas cosas, ¿no? Yo quisiera saber en general, en todas ustedes, como qué fue lo más importante que les dejó el libro que ustedes mencionaron, o sea, qué fue la parte más importante y que les dejó como esa enseñanza, por decirlo así, hacia ustedes, lo suficiente como para tener el libro aquí ahorita y recomendarlo y decir que lo compremos. Más o menos, bueno, a mí lo que más me gustó de mi libro es el estilo en el que escribe la autora. Tiene esta como manera de describir los lugares y los espacios de una manera, por ejemplo, hay este tema muy recurrente de que la protagonista de la historia siempre tiene que estar en la autopista a las 10 de la noche y hace mucho hincapié en que no puede estar lavándose los dientes para salir de la casa o subiéndose al carro, tiene que estar en la autopista a las 10 de la noche y es como la manera en la que describe los lugares, como la muchacha, bueno, señora, porque ya está grande, es de, está en, viene del desierto, todo lo que describe tiene que ver con el desierto y la manera en la que ve el mundo tiene mucho que ver con ese lugar de donde vino. Y eso es algo que se me hace muy interesante, la manera en la que describe como absolutamente todo lo que ve, porque él está narrado en tercera persona el libro, pero está muy centrado en la protagonista. Y esto es, ajá. Yo tengo una pregunta sobre lo que mencionaste. Um, ¿por qué siempre tiene que estar en la carretera? No comprendo. Ok, entonces ella está en un punto de su vida que es mucho caos, se está divorciando, no puede ver a su hija, no tiene trabajo y todo está como desmoronándose. Entonces busca control en las pocas cosas que ella puede tener control y dice que la única manera en la que ella puede pensar claramente es cuando está manejando. Y entonces tiene como este sentimiento de superstición porque creció en una casa como medio religiosa. Entonces tiene este sentimiento de superstición que si no está en la autopista a las 10 de la noche, algo malo va a pasar. Entonces constantemente sigue regresando todas las noches, a las 10 de la noche está en la autopista manejando sin un lugar específico al que ir, simplemente está como, tiene que manejar. A mí lo que me gustó del libro fue la forma en la que él describe como el dolor que está sintiendo estando ahí adentro. O sea, describe, te da miedo como pasar lo mismo que él está pasando. Y además de las conversaciones que tiene con su guía, es como te hace reflexionar. Digo, el libro es como tipo, ¿cómo se llama Superación personal. Es así más o menos. Entonces, el protagonista está todo el tiempo así y además como que con su guía descubre que, por ejemplo, en una parte el guía le dice, yo no puedo saber más de lo que tú sabes, porque está en su cabeza, él solo lo sabe y es como que, wow, no me había puesto a pensar en estas cosas, ¿no? Y pues me gusta mucho la manera en que lo describen también. Por ejemplo, como está también está entubado, tiene un tubo así en la boca, todo, y hasta describen cómo siente el dolor de la garganta y todo eso, y es como que... Bueno, yo voy a decir sobre el mío. A mí la verdad lo que primeramente me hizo a querer leer el libro fue su portada.
porque, bueno, es que no se ve así como bien, pero solamente notas los arbolitos, pero en realidad la imagen es en 3D. Si tú miras de cerca el libro, aquí, por ejemplo, aquí están los ojitos y hay un lobo. En realidad hay un lobo. Y bueno, eso fue lo que principalmente me hizo querer leer el libro, pero hay una frase que yo escuché que la tenía una compañera mía, que fue la segunda razón por la que yo empecé a leer el libro, que dice, él siempre estaba ahí observándome, no se alejaba, pero tampoco se acercaba. Y yo me quedaba como, ¿de quién habla? Dios, ¿qué está pasando aquí? Entonces eso quería así como que me daban ganas a mí de leerlo hasta que vi que hablaba de un amor imposible, porque, o sea, cuando llegaba el invierno, el muchacho ya no podía estar porque se convertía en licántropo. Entonces, el muchacho desaparecía y ya no la recordaba, entonces se alejaba y no volvía. Y cuando volvía a llegar el verano, el muchacho reaparecía, pero nunca se le acercó a la muchacha. Y era como, ¿por qué? ¿Por qué no te le acercas? La amas. Y bueno, eso fue lo que a mí me encantó del libro y fue lo que hizo que yo quisiera leerlo. El libro de El Temblor, yo me acuerdo mucho que hubo como un auge, ¿no? De ese libro, porque yo recuerdo igual cuando tenía como 15, 14, 15 años, algo así, que muchas personas comenzaron a recomendarlo, muchos booktubers también que dicen que estaba muy padre, y siempre me quedé con las ganas de leerlo, así de que como con esa espinita de no haberlo leído en ese tiempo, en esa etapa mía. Pues este libro cayó a mis manos justamente cuando mi hija creo que tenía como 10 años, en el 2010, fue cuando empezó la curiosidad de la lectura, porque en mi familia no teníamos la cultura de la lectura. Pero yo siempre estaba intrigada porque pues, ¿por qué en mi familia no leen? ¿Por qué no se educan? ¿Por qué? O sea, yo siempre he sido bien preguntona y siempre he cuestionado todo. Entonces, una de las veces fui a la biblioteca y a la librería y encontré ese libro y siempre me gustó los libros de terror. Entonces, me llamó la atención y le pregunté a la señora que vende los libros que si me lo recomendaba y me dijo que sí, que estaba muy bueno, que leyera pues la contraportada y pues bueno, me lo llevé. Descubrí el poder de la mente. Me ayudó a entender el por qué a veces uno piensa como piensa y cómo la persona que lo escribió desarrolló la resiliencia en una situación tan dolorosa pues que ella vivió. Y me ayudó pues a entender y a poder canalizar mis pensamientos y lo que yo quería. Me ayudó a conocerme un poco más para poder sacar mi potencial, pues, de lo que yo no sabía que tenía y siento que con ese libro me ayudó a entenderme y a conocerme más. A pesar de que pues yo no sé nada yo en ese tiempo yo no sabía nada de escuela, de educación, de libros, mucho menos de libros. Y pues fue una cadenita de ahí, agarré ese libro, después otro y después otro y después otro y pues ya no pude parar. Entonces, ¿se podría decir que ese fue tu primer libro? Sí. En el 2010. ¿Qué estuve haciendo todo ese tiempo? Perdí mucho tiempo. Pero pues se puede recuperar. ¿Y cuántas hojas tiene? Porque lo vi bastante grueso. Sí, son 698. Muy bien. Sí, no lo podía parar de leer. De hecho, lo leí en muy poco tiempo, no recuerdo cuánto, pero sí fue muy poco tiempo. Para un libro de ese tamaño, pues sí fue muy poco tiempo. Igual, como les digo, fue hace mucho y no recuerdo. Y mi pregunta, bueno, sí, pregunta o comentario, Monse, ¿qué fue lo que te orilló a leer tu libro? O el por qué fue ese libro para ti.
Ok, entonces al principio, ella, Joan Didion, es mi escritora favorita de todos los tiempos. ok. Y al principio había mencionado sobre cómo es que ella es como la voz de California en los 60, 70. Y yo durante la secundaria estaba como muy obsesionada con los 60 y decidí como buscar libros que hablaran sobre los 60 y me salió un libro de ella. Y ya leí ese libro que se llama Slouching Towards Bethlehem y después ya no pude dejar de leer sus libros. Y tiene muchísimos libros y muchos como géneros de libros también. Escribe ficción, no ficción y cosas así. Y es mi escritora favorita y ya este es uno de sus libros más famosos, entonces fue uno de los que leí como sí, lo leí como a los 15 y está muy bueno, muy recomendado. Ok, gracias. Sí, eso sería todo por nuestra parte. Esta fue nuestra vendimia de libros. Gracias por ver. Suscríbanse a nuestro canal. Denle like. Pongan un comentario. Gracias.